Moisés dudaba de sí mismo, y la psicología lo explica. Imagina por un momento que estás parado frente a una zarza que arde sin consumirse. Las llamas danzan en el aire seco del desierto, pero las ramas permanecen intactas, verdes, vivas. El calor debería ser insoportable, pero hay algo en ese fuego que te atrae en lugar de repelerte. Y entonces, desde el centro de esas llamas imposibles, una voz te llama por tu nombre, no una voz en tu cabeza. Una voz real, audible, que resuena en el aire y en tus huesos al mismo tiempo, y esa voz te dice que has sido elegido para liberar a millones de esclavos del imperio más poderoso del mundo conocido. Tu primera reacción no es alegría, no es gratitud, no es siquiera asombro. Tu primera reacción, tu respuesta más honesta y visceral es: yo no puedo hacer eso. Envía a alguien más. Este es el momento que define a Moisés. Y es el mismo momento que define a millones de personas que han sido llamadas a algo más grande que ellas mismas y que han respondido con la misma duda paralizante, con el mismo terror a la inadecuación, con la misma certeza absoluta de que se ha cometido un error, de que han elegido a la persona equivocada. La historia de Moisés es una de las narrativas más icónicas de la tradición judeocristiana. Todos conocen las imágenes: el bebé en la canasta flotando por el Nilo, las plagas de Egipto, el mar Rojo abriéndose en dos, los 10 mandamientos grabados en tablas de piedra. Es épico, es cinematográfico, es el tipo de historia que define civilizaciones. Pero hay algo en el centro de esta narrativa que rara vez se examina con la profundidad que merece. Algo incómodo, algo que no encaja bien en las versiones heroicas que nos gusta contar. Moisés, el gran libertador, el hombre que habló cara a cara con Dios, el líder que guió a su pueblo a través del desierto durante 40 años, comenzó su misión con una crisis masiva de confianza en sí mismo. No solo dudó un poco, no solo tuvo un momento de nerviosismo comprensible, Moisés resistió activamente su llamado, argumentó contra Dios, buscó excusas, inventó razones por las cuales alguien más sería mejor para el trabajo. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué? ¿Qué había en la psique de Moisés que lo hacía sentirse tan inadecuado para una misión que el mismo Dios consideraba que él era perfecto para realizar? Si me acompañas en este viaje a través de las capas psicológicas de uno de los personajes más complejos de las Escrituras, tal vez descubras algo sobre ti mismo. Tal vez reconozcas tus propias dudas reflejadas en las de Moisés. Tal vez entiendas por qué tantas veces, cuando se nos presenta una oportunidad de hacer algo significativo, nuestro primer instinto no es decir sí, sino encontrar todas las razones por las cuales deberíamos decir no. Para entender la duda de Moisés, primero tenemos que entender su historia, y no la versión simplificada de las películas animadas. Necesitamos ver la complejidad psicológica de un hombre cuya identidad fue fragmentada desde el momento de su nacimiento. Moisés nació en uno de los períodos más oscuros de la historia israelita. Los hebreos habían vivido en Egipto durante generaciones, primero como invitados, luego como residentes y finalmente como esclavos. El faraón, temiendo que su población creciente pudiera convertirse en una amenaza, emitió un decreto genocida. Todos los bebés varones hebreos debían ser arrojados al Nilo. La madre de Moisés, Jocabed, hace lo que cualquier madre desesperada haría: esconde a su bebé durante 3 meses. Pero eventualmente, cuando ya no puede ocultarlo más, toma una decisión que debe haberle destrozado el corazón. Coloca a su hijo de 3 meses en una canasta impermeabilizada y lo deja flotando en el Nilo, con su hija Miriam vigilando a distancia. Es un acto de entrega radical. Es poner a tu hijo en manos del destino, de Dios, del universo, porque mantenerlo contigo significa su muerte segura. Y aquí está el primer trauma de Moisés. Incluso si no tiene memoria consciente de esto, incluso si sucedió cuando era demasiado pequeño para recordar, la neurociencia moderna nos dice que los bebés absorben el estado emocional de sus cuidadores primarios. Jocabed, en esos 3 meses, debe haber estado en un estado constante de terror.
Cada vez que el bebé lloraba, cada vez que hacía ruido, era un riesgo de ser descubiertos, y luego está el momento de la separación, de colocarlo en esa canasta y soltarlo al río. Los bebés no entienden las razones, solo entienden la presencia o la ausencia, y Moisés experimentó una ausencia fundamental en el momento más vulnerable de su existencia. La canasta es descubierta por la hija del faraón mientras se baña en el río. Ella sabe inmediatamente que es un bebé hebreo. El decreto de su padre es claro, pero en un acto de misericordia que desafía la lógica política, decide adoptarlo. Y en una ironía que solo la providencia podría orquestar, termina contratando a Jocabed, la madre biológica de Moisés, para que sea su nodriza. Entonces Moisés pasa sus primeros años, probablemente hasta los 2 o 3 años, con su madre biológica, y luego es entregado permanentemente al palacio para ser criado como príncipe egipcio. Ahora piensa en lo que esto significa psicológicamente. Moisés crece en 2 mundos simultáneamente. Es hebreo de sangre, pero egipcio de crianza. Es esclavo por nacimiento, pero príncipe por adopción. Tiene una familia biológica que conoció brevemente y una familia adoptiva que le dio privilegio y educación. La teoría del apego nos dice que los niños forman su sentido de identidad y seguridad a través de sus relaciones primarias. Pero ¿qué sucede cuando esas relaciones están divididas, cuando perteneces a 2 mundos que son enemigos entre sí, cuando cada parte de tu identidad contradice a la otra? La disonancia cognitiva es el término psicológico para la incomodidad mental que experimentamos cuando mantenemos 2 creencias contradictorias simultáneamente. Y Moisés vivió en disonancia cognitiva constante durante toda su juventud. En el palacio es tratado como realeza. Recibe la mejor educación que Egipto puede ofrecer. Según el historiador judío Josefo, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, incluyendo matemáticas, astronomía, filosofía y estrategia militar. Es probable que supiera leer y escribir en múltiples idiomas. Tenía acceso a la biblioteca más grande del mundo antiguo. Era, por todos los estándares externos, exitoso, privilegio, poderoso. Pero cada vez que salía del palacio y veía a los esclavos hebreos siendo golpeados, siendo forzados a hacer ladrillos bajo el sol despiadado, siendo tratados como animales de carga, estaba viendo a su propia gente. Estaba viendo lo que él sería si no hubiera sido por un accidente de providencia. Estaba experimentando lo que los psicólogos llaman culpa del sobreviviente, la sensación de que no mereces los privilegios que tienes cuando otros que son iguales a ti sufren. Y este tipo de culpa no es solo una emoción pasajera, es una carga existencial que distorsiona tu sentido de quién eres y qué mereces. El libro de Éxodo nos da un vistazo del conflicto interno de Moisés cuando tiene aproximadamente 40 años. Sale un día y ve a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. Y algo en Moisés se rompe. Mira a su alrededor para asegurarse de que nadie está viendo, y entonces mata al egipcio y esconde su cuerpo en la arena. Es un acto de violencia impulsiva. Es un acto que revela que debajo de toda la educación palaciega, debajo de toda la sofisticación egipcia, hay una rabia hirviendo, una rabia por la injusticia, una rabia por la complicidad, una rabia por estar del lado equivocado de la historia. Pero ¿qué es lo que realmente impulsó ese acto? La psicología de la violencia nos dice que rara vez es un evento aislado. Generalmente es la culminación de una acumulación de tensión, de sentimientos no procesados, de identidad no integrada. Moisés no es solo un príncipe que se compadece de los esclavos. Es un hebreo que ha estado viviendo una mentira. Y en ese momento, cuando ve la violencia descarnada del sistema que lo crió, algo en él dice, no puedo seguir fingiendo que pertenezco aquí. Al día siguiente, Moisés sale nuevamente y ve a 2 hebreos peleando entre sí. Intenta intervenir, intenta mediar, y uno de ellos le dice, ¿quién te hizo príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso planeas matarme como mataste al egipcio? Y con esas palabras, el mundo de Moisés se desmorona. Su acto secreto no es secreto.
Su intento de justicia está ahora expuesto, y lo más doloroso, su propia gente no lo reconoce como uno de ellos. Para los hebreos, él es un egipcio. Para los egipcios, ahora es un asesino. No pertenece a ningún lado. Cuando el faraón se entera, ordena la ejecución de Moisés. Y Moisés huye de Egipto, huye de su identidad egipcia, huye de su intento fallido de ser un héroe hebreo y termina en el desierto de Madián, a cientos de kilómetros de todo lo que conoce. Y es aquí, en este exilio forzado, donde Moisés pasa los siguientes 40 años de su vida. 40 años, la mitad de una vida humana en esa época. 40 años no siendo príncipe, no siendo libertador, solo siendo pastor de ovejas. Y si realmente quieres entender por qué Moisés dudaba de sí mismo cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, tienes que entender lo que esos 40 años le hicieron a su psique. Tienes que entender que no es solo el tiempo que pasó, sino la forma en que ese tiempo reconstruyó completamente su identidad, o más precisamente, la forma en que ese tiempo destruyó cualquier sentido de identidad que pudiera haber tenido. La depresión, en su forma clínica, a menudo se manifiesta no como tristeza intensa, sino como un adormecimiento profundo, una sensación de que nada importa, de que el futuro es una repetición sin sentido del presente. Y Moisés, pastoreando ovejas en el desierto día tras día, año tras año, debe haber experimentado algo similar. Había sido entrenado para ser líder, había sido educado en las artes de la guerra y la política, tenía la capacidad intelectual y la pasión por la justicia. Pero todo eso no servía de nada en el desierto. En el desierto solo necesitas saber dónde está el agua y cómo mantener a las ovejas alejadas de los precipicios. El contraste entre lo que Moisés fue entrenado para ser y lo que se convirtió es brutal. La teoría de la autodiscrepancia del psicólogo Tori Higgins nos habla de dos tipos de yo que todos tenemos: el yo ideal, quien aspiramos ser, y el yo real, quien realmente somos. Cuando la brecha entre estos dos es pequeña, experimentamos satisfacción y congruencia. Cuando la brecha es grande, experimentamos angustia, vergüenza y depresión. Y para Moisés, esa brecha no es solo grande, es un abismo. Su yo ideal era un príncipe, un líder, alguien que importa. Su yo real es un fugitivo, un pastor, alguien que ha sido olvidado por la historia. Y entonces, después de 40 años de este exilio interno y externo, Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro en el lado lejano del desierto, cerca del monte Horeb, cuando ve algo que no puede explicar, una zarza que arde pero no se consume. Se acerca para investigar, y es entonces cuando escucha su nombre: Moisés, Moisés. Y su respuesta es simple, casi automática: aquí estoy. Pero ese aquí estoy está cargado de todo lo que acabamos de explorar. Está cargado de 40 años de irrelevancia. Está cargado de una identidad fracturada. Está cargado de un intento fallido de heroísmo que terminó en sangre y exilio. Dios se presenta: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés esconde su rostro porque tiene miedo de mirar a Dios. Ya desde este momento, vemos el terror, la sensación de indignidad, la certeza de que está en presencia de algo ante lo cual no tiene derecho de estar. Y entonces Dios expone el plan. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor, conozco sus sufrimientos, y he descendido para liberarlos, y te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Esta es la comisión, este es el llamado. Y la respuesta de Moisés no es entusiasmo. No es finalmente he estado esperando esto durante 40 años. Su respuesta es: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? ¿Quién soy yo? Es la pregunta más fundamental de la identidad. Y para Moisés, la respuesta es: nadie. Soy nadie. Fui alguien una vez, hace mucho tiempo, pero ese alguien cometió un error terrible y ha pasado las últimas 4 décadas siendo recordado de su insignificancia.
La psicología del autoconcepto nos dice que nuestro sentido de quiénes somos está formado en gran parte por nuestras experiencias pasadas, especialmente nuestros éxitos y fracasos. Cuando experimentamos éxito consistente, desarrollamos lo que se llama autoeficacia, la creencia de que somos capaces de lograr lo que nos proponemos. Pero cuando experimentamos fracaso, especialmente fracaso traumático, especialmente fracaso que resultó en consecuencias catastróficas, desarrollamos lo opuesto, una creencia profunda de que no somos capaces, de que si intentamos algo significativo, fallaremos nuevamente y el costo será terrible. Moisés había intentado una vez ser el salvador de su pueblo, había visto injusticia y había actuado. Y el resultado fue un hombre muerto, el rechazo de su propia gente, una orden de ejecución y 40 años de exilio. Entonces cuando Dios le dice, quiero que vuelvas a intentarlo, quiero que regreses a Egipto y liberes a mi pueblo, la mente de Moisés instantáneamente va a ya intenté eso y fue un desastre. ¿Por qué esta vez sería diferente? Y más importante aún, ¿quién soy yo ahora, después de 40 años de no ser nadie, para pensar que puedo enfrentar al imperio más poderoso del mundo? Dios responde a la pregunta de Moisés con una promesa. Yo estaré contigo. No es una respuesta directa sobre quién es Moisés. Es una redefinición del problema. No se trata de quién eres tú, se trata de que yo estaré contigo. Pero Moisés no puede aceptar esto fácilmente. Su próxima objeción revela otra capa de su inseguridad. Supongamos que voy a los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me ha enviado a ellos, y me preguntan cuál es su nombre. ¿Qué les respondo? En la superficie, esta parece una pregunta práctica, pero debajo es otra forma de duda. Es Moisés diciendo, no van a creerme. ¿Por qué habrían de creerme? Soy el tipo que mató a un egipcio y huyó. Soy el tipo que ha estado desaparecido durante 40 años. Ahora voy a aparecer de repente y decir que Dios me habló. Van a pensar que estoy loco o que soy un impostor. Necesito credenciales. Necesito prueba. Necesito algo que me haga digno de ser escuchado. Dios responde con el nombre más misterioso de toda la Escritura. Yo soy el que soy, o dependiendo de cómo traduzcas el hebreo, yo seré el que seré. Es un nombre que es una declaración de ser puro, de existencia autocontenida, de no necesitar definición externa. Y hay algo profundamente terapéutico en esto, aunque Moisés probablemente no lo capta en este momento. Dios no se define por sus logros o sus fracasos. Dios simplemente es. Y la invitación implícita a Moisés es, tú también puedes simplemente ser. No tienes que ganarte tu valor. No tienes que justificar tu existencia con éxito. Yo soy y tú eres porque yo te he llamado. Pero Moisés todavía no está convencido. Su siguiente objeción es más específica, más visceral. ¿Qué pasa si no me creen o no me escuchan? ¿Qué pasa si dicen, el Señor no se te apareció? Esta es la voz del síndrome del impostor hablando. El síndrome del impostor es esa sensación persistente de que eres un fraude, de que no mereces estar donde estás, de que en cualquier momento la gente se dará cuenta de que no eres tan competente, tan inteligente, tan capaz como aparentas. Y aunque el término fue acuñado en la década de 1970 por las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes, el fenómeno es tan antiguo como la humanidad misma. Moisés está experimentando síndrome del impostor en su forma más pura. Dios mismo le ha dicho que es el elegido. Dios mismo le ha dado una misión. Pero Moisés está convencido de que la gente verá a través de él. Verán que es solo un pastor fracasado con un pasado manchado de sangre. Verán que no tiene cualificaciones reales. Verán que es inadecuado. Y honestamente, esta es una de las partes más humanas y relacionables de la historia de Moisés. Porque ¿cuántos de nosotros hemos sentido exactamente esto? ¿Cuántas veces hemos sido llamados a algo, una oportunidad, un desafío, una responsabilidad, y nuestra primera reacción ha sido, no me van a creer, van a ver que no soy suficiente, van a darse cuenta de que cometieron un error al elegirme,
Dios responde a esta objeción no con palabras, sino con demostraciones de poder. Le dice a Moisés que arroje su vara al suelo y se convierte en una serpiente. Le dice que meta su mano en su manto, y cuando la saca, está leprosa. Luego la mete de nuevo y sale restaurada. Le dice que si aún no creen, puede convertir agua del Nilo en sangre. Son señales, milagros, pruebas tangibles de que Moisés no está actuando solo, de que hay poder real detrás de su misión. Y ahora, si esta fuera una historia convencional de superación, aquí es donde Moisés finalmente diría: «Está bien, entiendo, tienes razón, iré». Pero no lo hace. Porque la duda de Moisés no es principalmente sobre si Dios es poderoso, es sobre si él, Moisés, es adecuado. Y eso nos lleva a su objeción final, la más reveladora de todas. «Señor, yo nunca he sido hombre elocuente, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Soy torpe de boca y de lengua. Aquí está. Aquí está el corazón de la inseguridad de Moisés. No puedo hablar bien. Tengo un impedimento del habla». Algunos eruditos sugieren que Moisés podría haber tenido un tartamudeo. Otros piensan que simplemente se sentía inadecuado como orador público. Pero sea cual sea la naturaleza específica de su dificultad, lo que Moisés está diciendo es: «No tengo la habilidad más básica que necesito para esta tarea. Voy a tener que pararme frente al faraón, el hombre más poderoso del mundo, y convencerlo de que libere a millones de esclavos. Voy a tener que inspirar a esos millones de esclavos a creer que la libertad es posible. Y no puedo hablar correctamente. La psicología de las inseguridades físicas o de las discapacidades percibidas es fascinante. Tendemos a magnificar nuestras debilidades y minimizar nuestras fortalezas. Moisés ha pasado 40 años en el desierto. Ha sobrevivido en uno de los entornos más hostiles del planeta. Ha aprendido a navegar el terreno, a encontrar agua, a proteger rebaños de depredadores. Es resistente, es sabio en las formas del desierto, es paciente. Pero ninguna de esas cualidades importa en su mente, porque tiene esta una debilidad que él cree que lo descalifica completamente. Y la respuesta de Dios aquí es interesante, porque hay un tono de frustración en ella. ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿Quién hace al mudo o al sordo, al que ve o al ciego? No soy yo, el Señor. Ahora ve, y yo estaré contigo en tu boca, y te enseñaré lo que debes decir. Dios está básicamente diciendo: Moisés, yo te hice. Conozco tus limitaciones, y te estoy enviando de todos modos porque yo puedo trabajar con lo que eres. No necesitas ser perfecto. No necesitas ser el orador más elocuente del mundo. Solo necesitas estar dispuesto. Pero incluso después de esto, incluso después de todas las explicaciones, todas las promesas, todos los milagros, Moisés da su respuesta final, y es brutal en su honestidad. Señor, por favor envía a alguien más. No es que no confíe en ti. No es que no crea que puedes hacer milagros. Es que no quiero ir. Por favor, encuentra a otra persona. Cualquier otra persona. Solo no yo. Y el texto nos dice algo sorprendente aquí. Dice que la ira del Señor se encendió contra Moisés. Dios está enojado. Y el enojo de Dios no es porque Moisés sea pecador o malvado. Es porque Moisés se está negando a ver su propio valor, a aceptar su propio llamado. Es la frustración de un padre que ve el potencial en su hijo, pero el hijo solo ve fracaso. Es la frustración de alguien que conoce lo que alguien más podría llegar a ser si solo tuviera el coraje de intentarlo. Pero incluso en su enojo, Dios hace una concesión. Está bien, tu hermano Aarón puede hablar por ti. Él será tu vocero. Tú le dirás qué decir y él lo dirá. Es un compromiso. No es lo que Dios quería originalmente. Dios quería que Moisés enfrentara su miedo, que superara su inseguridad, que descubriera que era más capaz de lo que pensaba. Pero Dios también respeta la libertad humana, incluso cuando esa libertad se usa para autolimitarse. Y aquí está lo fascinante. Eventualmente, a medida que la historia se desarrolla, Moisés se convierte exactamente en el líder que Dios dijo que sería. No de inmediato, no sin tropiezos,
pero gradualmente, a través de la experiencia, a través del fracaso y el éxito, a través de enfrentar una crisis tras otra, Moisés crece hacia su llamado. Hay momentos en los que su elocuencia no es un problema en absoluto. Hay momentos en los que habla con tal autoridad y claridad que mueve a toda una nación. Hay momentos en los que argumenta con Dios mismo y convence a Dios de cambiar de opinión sobre destruir a los israelitas. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo pasó Moisés de envía a alguien más a ser uno de los líderes más efectivos de la historia humana? La respuesta está en algo que los psicólogos llaman exposición gradual. La terapia de exposición es un tratamiento basado en evidencia para la ansiedad y las fobias. La idea básica es que al exponerte gradualmente a la cosa que temes, en dosis controladas, aprendes que no es tan terrible como pensabas y que puedes manejarlo. Con el tiempo, tu sistema nervioso se recalibra. Lo que una vez te aterraba se vuelve manejable. Lo que una vez parecía imposible se vuelve simplemente difícil. Moisés no va de cero a líder perfecto de la noche a la mañana. Su primer encuentro con el faraón es un desastre. El faraón no solo rechaza su demanda, sino que hace que las condiciones de los esclavos sean peores. Los israelitas culpan a Moisés por su sufrimiento aumentado. Es exactamente el tipo de fracaso que Moisés temía, pero no lo destruye. Claro, él se queja a Dios. Claro, tiene dudas, pero no huye, se queda. Y a través de las plagas que siguen, a través del éxodo del Mar Rojo, a través de los años en el desierto, Moisés aprende poco a poco que puede hacer esto. La teoría de la autoeficacia de Albert Bandura nos dice que hay 4 fuentes principales de autoconfianza. La primera es la experiencia de dominio, lograr algo difícil y ver que puedes hacerlo. La segunda es el modelado vicario, ver a otros como tú tener éxito. La tercera es la persuasión social, que otros crean en ti. Y la cuarta es el estado fisiológico, aprender a interpretar tu activación nerviosa como energía en lugar de miedo. Moisés experimenta las 4 a lo largo de su viaje. Con cada plaga que trae sobre Egipto, con cada vez que habla al pueblo y ellos lo escuchan, con cada crisis que navega, está construyendo experiencia de dominio. Está viendo que puede hacer esto. Tiene a Aarón a su lado como modelo y apoyo. Tiene a Dios constantemente persuadiéndolo, recordándole su llamado, y con el tiempo aprende a interpretar su nerviosismo no como señal de que debería huir, sino como señal de que está haciendo algo que importa. Pero también hay algo más profundo sucediendo, algo que va más allá de la simple construcción de confianza. Hay una transformación de identidad. Al principio, Moisés se definía por lo que no era. No era egipcio, no era realmente hebreo, no era elocuente, no era líder. Era una colección de negativas, de carencias, de inadecuaciones. Pero a medida que cumple su misión, su identidad comienza a reformarse alrededor de lo que sí es. Es el que habla con Dios, es el que confronta al poder, es el que guía a su pueblo, es Moisés, el libertador. La identidad no es algo fijo que descubrimos, es algo fluido que creamos a través de nuestras acciones y las historias que contamos sobre esas acciones. Y Moisés, al actuar a pesar de su miedo, al cumplir su misión, incluso cuando dudaba de sí mismo, estaba escribiendo una nueva historia de identidad, no porque dejara de tener miedo o dudas, sino porque aprendió que podía tener miedo y dudas y aún así seguir adelante. Y aquí está la lección más importante que podemos extraer de la historia de Moisés para nuestras propias vidas. La duda de uno mismo no es una señal de que estás en el camino equivocado. A menudo es una señal de que estás en el camino correcto, pero que es un camino difícil. Las cosas que no importan rara vez provocan ansiedad. Es solo cuando nos acercamos a algo que realmente nos importa, algo que desafía nuestro sentido de quiénes somos, algo que requiere que crezcamos más allá de nuestra zona de confort, que las dudas se vuelven paralizantes. La psicología positiva y el estudio del crecimiento postraumático
nos muestran que algunas de las transformaciones más profundas de las personas ocurren no a pesar del sufrimiento, sino a través de él. No es que el sufrimiento sea bueno en sí mismo, pero cuando navegamos a través de desafíos que pensábamos que nos destruirían y salimos del otro lado, descubrimos capacidades que no sabíamos que teníamos. Descubrimos que somos más resilientes, más valientes, más capaces de lo que jamás imaginamos. Moisés dudaba de sí mismo, y la psicología lo explica perfectamente. Tenía todas las razones para dudar: un pasado traumático, una identidad fragmentada, un fracaso monumental en su único intento previo de heroísmo, 40 años de irrelevancia, un impedimento del habla, la tarea más imposible imaginable. Cualquier terapeuta moderno mirando el perfil de Moisés diría: este hombre está en alto riesgo de ansiedad severa, depresión y evitación. Y tendrían razón. Pero lo que la psicología también nos dice es que la duda no es el final de la historia, es el comienzo. Es el punto de partida desde el cual el verdadero crecimiento se vuelve posible. Porque cuando reconocemos nuestras limitaciones, cuando somos honestos sobre nuestros miedos, cuando dejamos de fingir que tenemos todo resuelto, entonces finalmente podemos comenzar a trabajar con la realidad de quiénes somos. Y la realidad es siempre más fuerte, más capaz, más sorprendente de lo que nuestras dudas nos permiten ver. Hay un momento en la historia de Moisés que a menudo pasa desapercibido, pero que es absolutamente crucial para entender su transformación psicológica. Es el momento en el monte Sinaí, cuando Moisés sube a encontrarse con Dios para recibir los 10 mandamientos. El pueblo está esperando abajo, y Moisés está solo con Dios durante 40 días. Es un número simbólico, el mismo número de años que pasó en el desierto de Madián. Pero esta vez, en lugar de ser un período de disminución, de convertirse en menos de lo que era, es un período de transformación, de convertirse en algo nuevo. Cuando Moisés desciende del monte, su rostro resplandece con tal intensidad que la gente no puede mirarlo directamente. Tiene que cubrirse con un velo. ¿Y qué ha sucedido aquí? Ha tenido una experiencia de lo que los psicólogos llaman trascendencia del ego. Es ese momento raro en el que dejamos de estar preocupados por cómo nos vemos, por lo que otros piensan, por si somos suficientes. En cambio, nos conectamos con algo tan vasto, tan significativo, que nuestras pequeñas inseguridades pierden su poder sobre nosotros. La investigación sobre experiencias cumbre, un término acuñado por Abraham Maslow, muestra que las personas que tienen encuentros profundos con la belleza, el asombro, lo divino, a menudo regresan transformadas, no porque sus circunstancias hayan cambiado, sino porque su perspectiva ha cambiado. Las cosas que antes parecían monumentales ahora parecen pequeñas. Los miedos que los paralizaban ahora parecen manejables, porque han tocado algo más grande que ellos mismos, y eso recalibra todo lo demás. Moisés, el dubitativo, se convierte en Moisés el confiado, no porque adquiera nuevas habilidades. No hay evidencia de que su impedimento del habla desaparezca mágicamente, no porque su pasado cambie. Los errores que cometió siguen siendo parte de su historia, sino porque su marco de referencia cambia. Ya no se está midiendo contra un estándar imposible de perfección. Se está midiendo contra la fidelidad al llamado. Y esos son dos criterios completamente diferentes. La perfección es inalcanzable y, por lo tanto, paralizante. Siempre hay una forma en que podría ser mejor, más elocuente, más valiente, más preparado. Y si la perfección es el estándar, nunca comenzarás. Nunca darás el primer paso, porque siempre habrá una razón para esperar, para prepararte más, para ser un poco mejor antes de intentarlo. Pero la fidelidad es alcanzable. La fidelidad simplemente pregunta: ¿estás haciendo lo que se te ha pedido hacer con los recursos que tienes? ¿Estás apareciendo? ¿Estás intentándolo? ¿Estás permaneciendo comprometido incluso cuando es difícil? Y cuando Moisés hace ese cambio interno de buscar perfección a buscar fidelidad, todo cambia.
Ya no está constantemente atormentado por lo que no puede hacer. Está enfocado en lo que puede hacer. Y resulta que lo que puede hacer es más que suficiente, no porque sea extraordinario, sino porque está dispuesto. Y la disposición, combinada con la presencia de Dios, puede mover montañas, o en este caso puede partir mares. Hablemos por un momento sobre el síndrome del impostor en relación con las llamadas divinas o los propósitos significativos. Hay algo peculiar que sucede cuando las personas son llamadas a hacer algo realmente importante. No solo importante en el sentido de exitoso o rentable, sino importante en el sentido de significativo, transformador, que cambia vidas. La duda se intensifica proporcionalmente al significado de la tarea. Si te piden que hagas algo trivial, algo que no importa mucho, probablemente no pasarás mucho tiempo cuestionándote si eres la persona adecuada. Simplemente lo haces o no lo haces. Pero cuando te piden que hagas algo que realmente importa, algo que podría ayudar a otras personas, algo que podría dejar un legado, ahí es cuando las voces de duda se vuelven ensordecedoras. ¿Por qué? Porque el riesgo percibido es mayor. Si intentas algo que no importa y fallas, bueno, no importaba de todos modos, pero si intentas algo que realmente importa y fallas, sientes que has desperdiciado una oportunidad preciosa. Has decepcionado a personas que dependían de ti. Has probado que tus peores miedos sobre ti mismo eran ciertos. Entonces, la paradoja es esta. Las cosas que más necesitamos que las personas hagan son las cosas que las personas tienen más miedo de intentar. Y aquí es donde la historia de Moisés se vuelve tan relevante para nuestro momento cultural actual. Vivimos en una época de ansiedad epidémica, especialmente entre los jóvenes. Las tasas de trastornos de ansiedad han aumentado dramáticamente en las últimas décadas. Y mientras hay muchos factores contribuyentes, desde las redes sociales hasta la inestabilidad económica, también hay algo más profundo en juego. Hay una crisis de significado. Hay una generación de personas que han sido educadas para buscar la perfección, para evitar el fracaso a toda costa, para construir currículums impresionantes, pero que nunca han sido invitadas a algo verdaderamente significativo. Nunca han sido llamadas a un propósito que vaya más allá de su propio éxito personal. Y sin ese llamado a algo más grande, la ansiedad no tiene salida productiva. Se vuelve sobre sí misma. Se convierte en preocupación por la imagen, por el estatus, por la comparación con otros. Se convierte en la necesidad de control sobre cada aspecto de la vida, porque no hay nada externo que proporcione estructura o dirección. Moisés tenía ansiedad, claramente tenía ansiedad, pero su ansiedad tenía un objeto. Estaba ansioso por una misión específica. Y eso, aunque doloroso, es psicológicamente más saludable que la ansiedad flotante sin objeto. La sensación difusa de que algo está mal, pero sin saber qué. Ahora imagina que eres tú el que está parado frente a la zarza ardiente. Imagina que se te presenta una oportunidad de hacer algo significativo. Tal vez no sea tan dramático como liberar esclavos de Egipto. Tal vez sea comenzar el negocio que has estado postergando porque tienes miedo de fallar. Tal vez sea tener esa conversación difícil que podría salvar una relación. Tal vez sea mudarte a una nueva ciudad para perseguir un sueño. Tal vez sea salir de una carrera segura pero sin alma para hacer el trabajo que realmente te importa. Tal vez sea simplemente comenzar a crear, a escribir, a pintar, a hacer música, aunque no seas perfecto en ello. ¿Cuáles son las voces de duda que escuchas? Probablemente sean muy similares a las de Moisés. ¿Quién soy yo? No soy suficiente. No tengo las habilidades necesarias. La gente no me creerá. La gente no me escuchará. Ya lo intenté antes y fracasé. Alguien más estaría mejor calificado. No es el momento correcto. Necesito más preparación. Necesito más tiempo. Por favor, envía a alguien más. Y aquí está lo que la historia de Moisés nos enseña. Esas dudas son normales, son humanas. Incluso las personas elegidas por Dios las tienen, pero no son la verdad final sobre quién eres o de lo que eres capaz. Son simplemente el miedo haciendo su trabajo,
que es mantenerte a salvo. El problema es que el miedo no puede distinguir entre peligro real y riesgo significativo. Para el miedo, cualquier cosa desconocida es una amenaza. Cualquier posibilidad de fracaso es equivalente a muerte. Entonces, si escuchas solo al miedo, nunca harás nada importante. Pero tampoco se trata de ignorar el miedo. No se trata de fingir que no está ahí, o de convencerte de que eres perfectamente confiado cuando no lo eres. Se trata de reconocer el miedo, agradecer al miedo por tratar de protegerte, y luego tomar la decisión consciente de actuar de todos modos. Es lo que Susan Jeffers llamó sentir el miedo y hacerlo de todos modos. No sentir el miedo y esperar hasta que desaparezca. Porque si esperas a que el miedo desaparezca antes de actuar, esperarás para siempre. Moisés nunca llegó a un punto donde no tuviera miedo. Incluso después de las plagas, incluso después del Mar Rojo, hay momentos en el desierto donde claramente está abrumado, donde se queja a Dios, donde dice que no puede seguir cargando con todo este peso solo. Pero sigue apareciendo, sigue liderando, sigue siendo fiel a su llamado. Y esa consistencia, esa disposición a seguir adelante incluso cuando es difícil, es lo que lo transforma de un pastor dubitativo en uno de los líderes más influyentes de la historia. La terapia de aceptación y compromiso, desarrollada por Stephen Hayes, tiene un concepto central llamado acción comprometida. Es la idea de que en lugar de esperar a sentirnos de cierta manera antes de actuar, actuamos de acuerdo con nuestros valores incluso cuando nuestros sentimientos están diciendo que no lo hagamos. Si valoras la libertad, pero tienes miedo de perseguirla, actúas hacia la libertad de todos modos. Si valoras la creatividad, pero tienes miedo de que tu trabajo no sea lo suficientemente bueno, creas de todos modos. Si valoras las relaciones profundas, pero tienes miedo de la vulnerabilidad, te permites ser vulnerable de todos modos. Y con el tiempo, algo sorprendente sucede. Tus acciones comienzan a cambiar tus sentimientos. Comienzas a sentirte más capaz porque estás haciendo cosas que pensabas que no podías hacer. Comienzas a sentirte más confiado, no porque hayas eliminado todas las dudas, sino porque has aprendido que puedes actuar efectivamente incluso con dudas. Tu identidad comienza a reorganizarse alrededor de tus acciones en lugar de tus miedos. Te conviertes en alguien que actúa a pesar del miedo en lugar de alguien que está paralizado por él. Entonces, ¿qué habría pasado si Moisés hubiera dicho no de manera definitiva? ¿Qué habría pasado si después de todas las objeciones, todas las señales, todos los intentos de Dios de convencerlo, simplemente hubiera dicho, no, no puedo, no lo haré? La respuesta más probable es que Dios habría encontrado a alguien más. La misión de liberar a los israelitas habría continuado porque era la voluntad de Dios, no dependía únicamente de Moisés. Pero Moisés se habría perdido la oportunidad de convertirse en quien estaba destinado a ser. Se habría quedado en el desierto, pastoreando ovejas, preguntándose por el resto de su vida qué habría pasado si hubiera tenido el coraje de decir sí. Y esa es la tragedia real del autosabotaje impulsado por la duda. No es solo que perdemos oportunidades externas, es que perdemos la oportunidad de descubrir quiénes podríamos haber sido. Nos quedamos atrapados en una versión menor de nosotros mismos, no porque no tengamos el potencial, sino porque tenemos demasiado miedo de explorarlo. Y años después, cuando miramos hacia atrás, el dolor no es tanto por los fracasos que experimentamos, sino por las cosas que nunca intentamos, por las preguntas que nunca hicimos, por los riesgos que nunca tomamos, por las versiones de nosotros mismos que nunca llegaron a existir porque estaban al otro lado del miedo y no estábamos dispuestos a cruzar. Hay una belleza trágica en la duda de Moisés. Es trágica porque lo limita temporalmente, porque le causa sufrimiento innecesario, porque hace que todo sea más difícil de lo que necesita ser. Pero también es bella porque es profundamente humana, porque nos muestra que incluso las personas elegidas para grandes cosas luchan, porque nos da permiso para luchar también.
porque nos dice que nuestras dudas no nos descalifican, porque nos muestra que el viaje desde la duda hasta la confianza es largo y tortuoso, y está lleno de retrocesos, pero que es un viaje que vale la pena hacer. Y al final, lo que hace que Moisés sea memorable no es que nunca tuvo miedo. Es que tuvo miedo y lo hizo de todos modos. No es que fuera naturalmente elocuente. Es que aprendió a hablar incluso con un impedimento. No es que nunca fracasó. Es que fracasó, aprendió, se levantó y lo intentó de nuevo. No es que fuera perfecto. Es que fue fiel. Y esa fidelidad, esa disposición a aparecer día tras día incluso cuando dudaba de sí mismo, es lo que lo transformó de un fugitivo en el desierto, en el libertador de una nación. Entonces esta es la invitación que la historia de Moisés nos ofrece. No esperes hasta que seas perfecto. No esperes hasta que todas tus dudas desaparezcan. No esperes hasta que te sientas completamente preparado, porque ese día nunca llegará. En cambio, reconoce tus limitaciones, abraza tu humanidad y da el primer paso de todos modos. Aparece con lo que tienes, sé fiel a tu llamado incluso cuando es aterrador. Confía en que lo que eres, con todas tus imperfecciones y dudas, es exactamente lo que se necesita para la tarea que se te ha dado. Porque al final no se trata de ti, se trata de algo más grande que tú, y cuando entiendes eso, cuando realmente lo internalizas, las dudas sobre tu propia suficiencia se vuelven irrelevantes. No porque de repente te vuelvas suficiente, sino porque te das cuenta de que nunca se trató de tu suficiencia. Se trata de tu disposición. Se trata de tu sí. Se trata de tu decisión de ser usado para algo significativo, incluso cuando no te sientes listo. Moisés dudaba de sí mismo, y la psicología lo explica con claridad perfecta, pero la psicología también nos muestra el camino hacia adelante. No es un camino que elimina la duda, es un camino que te enseña a caminar con la duda, a actuar a pesar de ella, a transformarla de un obstáculo paralizante en un compañero que te mantiene humilde, que te mantiene dependiente de algo más grande que tú mismo, que te mantiene buscando ayuda cuando la necesitas. Y tal vez, solo tal vez, tus propias dudas no son tu mayor debilidad, sino tu invitación más honesta a la transformación. Tal vez son la grieta por donde la luz entra. Tal vez son la evidencia de que estás siendo llamado a algo que importa. Porque si no importara, no dudarías. Si no fuera significativo, no tendrías miedo. Tus dudas son la prueba de que lo que estás considerando es real, es importante, y vale la pena el riesgo. Entonces siente el miedo, reconoce las dudas, agradeceles por aparecer, y luego da el paso de todos modos. Porque en algún lugar del otro lado de tu miedo hay una versión de ti que está esperando ser descubierta. Una versión que es más valiente, más capaz, más fiel de lo que jamás soñaste. Y esa versión solo existe si estás dispuesto a cruzar el umbral del terror para encontrarla.